Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 15. Capítulo 132. Tú y Shinjo Akane ahora sois oficialmente una pareja. Esto la hace increíblemente feliz, pero al mismo tiempo, se vuelve aún más ansiosa, más imprudente. Ella está buscando desesperadamente formas de acercarse a ti. En el segundo día de relación, ella te dice sin rodeos que no es necesario que te vayas a dormir temprano esta noche. Cuando la rechazas sin dudarlo, ella se enoja muchísimo. Dentro de la simulación, los recuerdos fluyeron. No llamo. Tumbada en la cama del pequeño apartamento de Minami, Shinjo Akane resopló y giró la cabeza en señal de protesta. Las parejas hacen este tipo de cosas. Que es completamente normal. Pero esto es algo que debería suceder naturalmente con el tiempo. Minami, sentada en su escritorio leyendo un libro, la miró. No me importa, no me importa, no me importa. Simplemente no me importa. Lo quiero, así que mejor ni se te ocurra dormir esta noche. Akane, todavía con sus calcetines negros hasta los muslos puestos, pateó sus piernas contra la cama en señal de frustración, desahogando su ira infantil. Al observarla, Minami suspiró levemente y se puso de pie. Entonces no debería dormir esta noche, ¿verdad? Claro. Se burló Akane. Ya me he preparado, ¿verdad? Ella dejó de hablar a mitad de la frase y su voz se suavizó. Sus piernas, cubiertas con medias negras, dejaron de moverse. Sus ojos carmesí se abrieron de sorpresa. Ella quería decir algo más. Pero antes de que pudiera hacer algo, sus suaves labios rosados fueron repentinamente sellados por la boca de Minami. Un momento después. ¿Por qué hiciste eso de repente? La mirada una vez desafiante de Akane se suavizó, pero ella todavía murmuró obstinadamente en voz baja. ¿No era esto lo que querías, Akane? Minami se sentó a su lado sin dudarlo, con voz tranquila. Ya que quieres, hagámoslo todo esta noche. Meta. Akane tragó saliva con fuerza. Su tez, antes pálida, se sonrojó por completo al oír sus palabras. Yo. De hecho, déjame preguntarte esto. Minami colocó sus piernas en su regazo, masajeándola suavemente mientras preguntaba en un tono tranquilo, como un joven saludable. ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí contenerme todos los días en presencia de alguien tan hermosa y encantadora como tú? Akane instintivamente giró la cara. Estaba acostumbrada a escuchar elogios sobre su apariencia todos los días. Ese tipo de cumplidos nunca la hicieron sentir especial. Pero por alguna razón, cuando Minami dijo eso, algo parecía diferente. ¿Dulzura? ¿Felicidad? ¿Felicidad? ¿O quizás todo lo anterior? Akane no supo cómo describir esa emoción. Simplemente hizo un puchero y murmuró, ¿en serio? ¿Entonces no deberías haber actuado aún más rápido? No, porque realmente me preocupo por ti. Ah, de verdad. Akane parpadeó, aturdida, y entonces sintió una calidez florecer en su pecho. Por eso te lo pregunto ahora. Minami apoyó las piernas suavemente en el suelo, con voz seria. ¿Lo dices en serio, Akane? Akane permaneció en silencio. ¿Estaba hablando en serio? ¿O simplemente estaba desesperada por acercarse a Minami? Al principio no habría podido notar la diferencia. Pero ahora que había escuchado las palabras de Minami, lo sabía. Ella levantó lentamente sus piernas, que estaban cubiertas por medias negras, y las colocó de nuevo en su regazo. Acostada en la cama, sus ojos carmesí brillaban como pozos profundos de agua, como si pudieran tragarse a Minami entera. Quiero esto, Minami. Apoyándose en sus talones, lo abrazó por el cuello, mirándolo a los ojos mientras hablaba. Para escuchar esto. Minami no lo dudó más. Se inclinó y envolvió sus brazos alrededor de la esbelta cintura de Akane. A partir de ahí todo lo que siguió me pareció absolutamente natural. Esa noche, ambos exploraron con entusiasmo los misterios del cuerpo humano. Su cuerpo, mucho más desarrollado que el de la mayoría de las chicas de secundaria, le permitió apreciar plenamente la belleza de la anatomía humana. Cuando se trató de sus avances, ella no ofreció ninguna resistencia, solo cooperación completa. Su vínculo con Shinjo Akane se profundizó. En el mundo real. Mirando las líneas de texto en la pantalla y los vívidos recuerdos que se reproducían en su mente. Minami se frotó las sienes. La simulación fue demasiado detallada. Parecía increíblemente real. Todavía. No pudo experimentarlo de primera mano. Siendo un joven perfectamente sano, esto fue un poco decepcionante. No es que deseara el cuerpo de Akane ni nada por el estilo. Él simplemente tenía curiosidad. ¿Cómo funcionaba exactamente la función simulación personal en este sistema? La próxima vez. Minami hizo una nota mental. Después de completar esta ruta con Akane, necesitaba reunir algunos puntos de afecto y probar el modo simulación personal, que cuesta 4 veces más. Con este pensamiento iluminado, Minami se volvió hacia la simulación. Tenía genuina curiosidad por saber a dónde conducía esa ruta. Especialmente ahora que su relación con Akane había llegado a este punto. Ella se estaba moviendo demasiado rápido. Lo que también significaba que sus inseguridades profundamente arraigadas podrían convertirse en un problema en el futuro. Minami frunció el ceño ligeramente. Aunque fue solo una suposición. Tenía la sensación de que la ansiedad interna de Akane podría convertirse en un peligro oculto más adelante. La desesperación de Shinjo Akane está causando incomodidad. Al final, incluso en una relación, avanzar tan rápido parece antinatural. Además, desde que empezaste a salir con ella, nunca la has oído mencionar a su familia ni una sola vez. Y que una chica de secundaria pase frecuentemente la noche en la casa de un chico, ¿no te parece extraño? A ella nunca le importaron sus padres. Ella siempre actúa como si llevara una máscara. De entonces, decides. Los ojos de Minami se entrecerraron al leer esas palabras. Algo estaba mal. Uno, claramente, mi relación con ella no es lo suficientemente estrecha. De ahora en adelante, debo esforzarme a diario por cultivar mi vínculo con la señorita Akane. Algún día, quedará completamente cautivada por mi encanto. 2. La señorita Akane se esconde tanto. Que es imposible que se abra sola. Si voy a ser un imbécil, tengo que comportarme como tal. Usaré la amenaza de terminar la relación. Me niego a creer que no diga la verdad. 3. Respetar sus decisiones y dejar atrás mi complejo de salvador. Con que la cuide a diario, debería bastar. ¿Por qué debería entrometerme en su vida privada? Sería una falta de respeto, ¿no? 4. Simulación personal.
Aparecieron las 4 opciones. Minami entrecerró los ojos ligeramente, dejando escapar un murmullo contemplativo mientras los examinaba cuidadosamente. Esta elección fue extremadamente importante. Por un lado, esto podría revelar por qué la señora Akane todavía estaba tan indecisa y en conflicto. Por otra parte, fue la clave para desatar el nudo en su corazón. Bueno, pues. La primera opción fue descartada inmediatamente. Esto claramente condujo directamente a una ruta del súcubo. ¿Hacer un esfuerzo diario? Minami ya podía imaginar lo que eso implicaría. Probablemente quedaría tan completamente consumido por su relación indulgente con Shinjo que nunca se recuperaría. Aunque, es cierto, existía una pequeña posibilidad de que ella terminara enamorándose completamente de él. Minami negó con la cabeza, descartó esos pensamientos inútiles y centró su atención en la tercera opción. ¿Fue razonable optar por dejar atrás mi complejo de Salvador? Minami lo dudaba. Ni siquiera había descubierto por qué Shinjo actuaba de manera tan extraña. Si continuaba así, sin pensar en nada, ninguno de los dos duraría mucho. Sería exactamente como la primera vez que jugó. A lo largo de este viaje, Minami se había convertido en el amigo o el novio de Shinjo, pero en última instancia, ambas relaciones eran frágiles y superficiales. Un mero reflejo de la luna en el agua, una ilusión. ¿Qué significaba? Eso solo deja la opción 2. Con la barbilla en alto, Minami centró su atención en la segunda opción. La señorita Kane se esconde tanto. Es imposible que se abra sola. Si voy a ser un imbécil, tengo que comportarme como tal. Usaré la amenaza de terminar la relación. Me niego a creer que no diga la verdad. A primera vista, esto parecía ridículamente agresivo, prácticamente obligar a Kane a revelar sus secretos. Pero no lo olvidemos. Desde el comienzo de esta simulación, Minami había estado utilizando un enfoque dominante y enérgico. Y a Kane parecía gustarle. De hecho, a juzgar por su personalidad, si él no fuera tan asertivo, probablemente ella nunca se habría abierto a él. Con eso en mente, Minami eligió la opción 2 sin dudarlo. A pesar de que su relación ya era extremadamente íntima, mucho sobre ella permanece envuelto en misterio. No puedes entenderlo. No puedes desentrañar el misterio. Pero sabes una cosa, cómo controlar a la señora Akane. Durante otra noche que pasan juntos, finalmente la confronta sobre las preguntas que ninguno de los dos puede evitar más. Su actitud es seria. Al principio, se niega a responder. Pero bajo su amenaza de terminar la relación, ella finalmente muestra un raro momento de pánico y confiesa todo. Las escenas pasaron rápidamente por su mente. Salieron a la luz numerosos detalles simulados. Ante el ultimátum de Minami sobre el fin de su relación, Shinjo Akane, que siempre había logrado esquivar las preguntas sobre su familia y su dinero. Por primera vez, parecía completamente conmocionado. Ella miró furtivamente a Minami por el rabillo del ojo. Cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. De repente su corazón se aceleró. Parecía como si su cuerpo se hubiera enfriado, como si todo se le escapara entre los dedos. ¿Minami la iba a dejar? Solo pensarlo. La profunda inquietud que llenó su pecho la consumió por completo. La chica que siempre actuaba de forma tan dominante y en control. Cuando se enfrentó a la amenaza de una ruptura de Minami, de repente pareció completamente vulnerable. Y finalmente le contó todo. Los padres de Shinjo Akane. En realidad, eran las figuras oscuras detrás del floreciente imperio inmobiliario Shinjo Properties. En teoría, sus antecedentes familiares podrían rivalizar incluso con el prestigioso linaje de Yamada Rayo. Pero en realidad, la relación de sus padres estaba lejos de ser armoniosa. Se casaron solo por razones de negocios, un acuerdo frío y calculado. Y después de que nació Akane, la abandonaron para que la criaran los sirvientes de la familia. A partir de ese momento, Shinjo Akane ha dejado de creer en las relaciones humanas. Ella nunca reveló sus verdaderos sentimientos a nadie. Después de todo, si incluso sus padres fueran así, ¿por qué debería confiar en sus compañeros de clase o amigos? Quizás las relaciones humanas eran solo una mentira. Ella lo había pensado de esa manera. Hasta que conoció a Minami. Tan pronto como tuvo la edad suficiente, abandonó el hogar para vivir sola. A ella nunca le importaron sus padres. En este mundo, las únicas dos personas que le importaban eran Minami y su cuidadora de la infancia, Karasawa Yuka. A diferencia de su madre fría e indiferente, Karasawa le había mostrado la calidez del amor de una madre. Cuando era pequeño, la señora Karasawa siempre me llevaba a su casa a ver programas de tokusatsu. Shinjo murmuró suavemente. Durante aquellos felices días de su infancia, se enamoró del mundo del tokusatsu. Y lo que más recordaba. Así es como, en cada episodio. Siempre había monstruos y villanos enfrentándose a figuras brillantes y heroicas de la justicia. Como las dos caras de una moneda, luz y sombra. Ella se vio reflejada en esos monstruos débiles y trágicos. En su mundo no había héroes. Nadie había venido nunca a salvarla. Un día, ella le preguntó a Karasawa. ¿Por qué los monstruos siempre pierden ante los héroes? ¿Es solo porque son débiles? ¿Para que los héroes puedan intimidarlos? Karasawa sonrió cariñosamente, dándole una palmadita en la cabeza. Porque la victoria de los monstruos nunca fue parte del guión. ¿Por qué no? ¿Cómo decirlo? Verás, la gente simplemente prefiere a los héroes que a los monstruos, ¿no? Esa sola frase. Esto quedó grabado para siempre en su corazón. Así, se convirtió en el tipo de persona que agradaba a todo el mundo. Ella creó una persona, alegre, extrovertida, perfecta. No importaba quién fuera su oponente, ella llevaba esa máscara perfecta. Ahora lo entiendo. Mirando a Shinjo, cuyos ojos estaban rojos pero que se negaba a derramar una lágrima. Minami no ofreció palabras vacías de consuelo. En lugar de eso, simplemente la abrazó. Y con voz tranquila y sincera, susurró. Lo siento, Akane. Y, gracias por contarme todo esto. Susurras, sin saber si te estás disculpando con ella o contigo mismo. Tampoco sabes a quién le estás agradeciendo. Todo lo que sabes es que, esa noche, Shinjo Akane lloró en sus brazos durante mucho, mucho tiempo. Capítulo 133. Minami observó en silencio cómo se desarrollaba la simulación. Luego se volvió hacia Shinjo Akane, que ahora estaba profundamente dormido a su lado. Nunca se había dado cuenta que detrás de su apariencia impecable y radiante, ella llevaba demasiado peso. No me sorprende que se quitara la vida la primera vez que jugó. La turbulenta dinámica familiar la sofocó desde el principio.
para que ella pueda mantener esa actitud alegre y optimista durante tanto tiempo. No fue una sorpresa que el simulador calificara tu ocultamiento de emociones en el nivel 5. Finalmente, Minami entendió. Su personalidad contradictoria ahora tenía sentido. Creciendo en una familia tan disfuncional, ¿cómo podría no resultar tan complicado? Afortunadamente, Akane era simplemente emocionalmente torpe y no estaba lo suficientemente perturbada como para albergar resentimiento hacia todos los que la rodeaban. Minami pensó que tal vez debería agradecerle sinceramente a Karasawa Yuka-san. Si no fuera por su cuidadosa compañía durante la infancia de Akane, la personalidad de Akane ya podría estar completamente distorsionada. Minami negó con la cabeza y decidió continuar leyendo la simulación. Ella te dijo cosas que nunca le diría a nadie más. Ella se volvió aún más dependiente de ti. Al mismo tiempo, el pequeño apartamento alquilado ya no era suficiente para llenar el vacío en su corazón ni para aliviar sus inseguridades. Le sugirió que se mudara con ella. Mientras decía esto, seguía mirando tu expresión, temerosa de molestarte. Ante su reacción frágil y ansiosa, lo único que pudiste hacer fue tomarle la mano y consolarla, asegurándole que todo estaba bien. Nunca imaginaste que, después de desprenderse de su dura capa exterior, se volvería tan delicado. De hecho, incluso si ella no hubiera sugerido vivir juntos, tú lo habrías mencionado por tu cuenta. Porque querías cuidar a esta encantadora niña de la manera correcta. Un día de primavera, cuando los cerezos estaban en plena floración, te mudaste a la lujosa casa de Akane, una mansión privada de 3 pisos en Tokio. Como la hija mayor del grupo inmobiliario Shinjo, Akane poseía muchos más recursos de los que jamás podrías haber imaginado. Aunque sus padres nunca se preocuparon mucho por ella, la asignación que le enviaban era suficiente para hacer que incluso los adultos bien pagados sintieran envidia. Pero sabías que nada de eso le importaba a Akane. Vivir solo en una mansión vacía solo traía soledad. Los números cada vez mayores en su cuenta bancaria no significaban nada para alguien como Akane, que tenía poco apego a las posesiones materiales. Por fin entiendes por qué prefirió quedarse en su pequeño apartamento alquilado en lugar de vivir en esta enorme casa. Y ella te arrastró emocionada para mostrarte la habitación que había preparado para ustedes dos. Era espacioso, con una gran cama doble en el centro, y justo al lado había un televisor de pantalla grande donde uno podía relajarse y ver DVD juntos. Ella había organizado todo meticulosamente. Y la elogiaste por eso. Pero en lugar de una aprobación verbal, lo que ella realmente quería era acción de su parte. Esa noche, ambos experimentaron la comodidad de una cama doble, algo mucho más espacioso que la estrecha cama individual de su antiguo apartamento. Y el tiempo seguía pasando día tras día. A veces, era posible percibir las diferencias de mentalidad resultantes de la disparidad en sus situaciones financieras. Ella rara vez lavaba la ropa, después de usar una prenda 1 o 2 veces, simplemente la reemplazaba por una nueva. Ella casi nunca usaba el transporte público, prefería tomar un taxi para ir a la escuela. La mayoría de sus comidas eran en restaurantes, y solo cocinaba en casa cuando estaba de buen humor. Claro, desde que te mudaste, ella ha estado cocinando para ti todos los días. En comparación con Yamada, que gastaba extravagantemente, Akane parecía más bien alguien que simplemente no entendía el verdadero valor del dinero. Por eso, a menudo hacía cosas que a ti te parecían incomprensibles. Dentro de la simulación, los recuerdos resurgieron. A diferencia de las escenas en el apartamento alquilado, esta vez todo sucedió en la casa de Akane. ¿Esto? ¿Qué significa esto? Minami preguntó con calma, mirando el sobregrueso que tenía delante. En el interior se encontraban fajos de billetes de 10.000 yenes cuidadosamente ordenados. Ah, esto es Akane sonrió, levantando un dedo delgado. Siempre me estás pidiendo dinero, ¿verdad? Es muy molesto tener que seguir preguntando, así que pensé, ¿por qué no simplificar las cosas? Aquí tienes, 1.000.000 de yenes. Tómalo y úsalo como quieras. Ella sonrió radiante mientras explicaba su lógica. Minami la miró y, sin ceremonia, reveló sus verdaderas intenciones. Estás tratando de mantenerme como tu chica de compañía, ¿verdad, Akane? Azúcar. Al escuchar esto, las pálidas mejillas de Akane se sonrojaron instantáneamente. Miró a Minami, luego a su casa y, después de un breve momento, asintió con firmeza. Así es. Quiero que sigas siendo mi sugar baby. Por alguna razón, parecía bastante entusiasmada con este tema. ¿Cómo podría decir eso? Fue una sensación realmente buena, como si Minami confiara en ella. Sí. Eso fue perfectamente normal. Cuanto más dinero gastara Minami, más le debería. Y conociendo la personalidad de Minami, alguien que odiaba deberle algo a alguien. Cuanto más le debía, más difícil sería dejarla. Con solo pensarlo, Akane sintió que su plan era perfecto. Mientras pudiera hacer que Minami dependiera completamente de ella, él nunca la abandonaría. Sin embargo, no. Minami apartó la mirada del sobre que contenía 1.000.000 de yenes, rechazándolo sin dudarlo. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Soy un hombre adulto. ¿Cómo pude dejar que me tuvieras aquí? Minami suspiró y miró a Akane. A veces, la lógica de esta chica era completamente absurda. El dinero está para gastarlo, ¿no? Que su plan se frustrara de inmediato enfureció a Akane. ¿Y qué si gastas mi dinero? Eres mi novio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Minami volvió a mirar el sobre. Si no detenía esto, Akane probablemente continuaría ofreciéndole tributos cada mes. Akane se burló. Si de verdad te gustara, ¿te importaría algo así? Claro que no. Lo que me importa es mi orgullo. Minami no era el tipo de hombre que vivía de su novia. No me importa. Tienes que aceptarlo. Akane le entregó el dinero a la fuerza en sus renuentes manos. Minami miró la pila de dinero en sus manos y luego a la chica frente a ella, cuyas mejillas estaban hinchadas de irritación. Suspiró derrotado. Bien. Lo aceptaría por ahora y encontraría una oportunidad para devolverlo más tarde. Mientras pensaba en esto, Minami guardó el dinero. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía deshacerse de una persistente sensación de inquietud. A primera vista, esta conversación parecía ridícula, como si Akane simplemente estuviera haciendo un berrinche infantil. Pero eso te dejó con una sensación de inquietud. O porque era posible percibir la profunda fragilidad que se escondía tras aquellas palabras aparentemente absurdas. Esta vez fue dinero. ¿Pero qué será la próxima vez? Intentar construir una relación basándose en esas cosas era ridículo y poco realista. Pero al mismo tiempo, todo lo que podías hacer era tolerar sus acciones, porque cualquier otra cosa podría herir tus delicadas emociones. Su dependencia de ti solo ha aumentado.
En la escuela, dejó de preocuparse por lo que pensaran los demás y comenzó a hablar abiertamente y a mostrar afecto hacia ti. En su pequeño mundo, te convertiste en todo para ella. Minami entrecerró los ojos. Algo parecía estar mal. Aunque su relación con Aken progresaba de manera constante, había algo inquietante en la gran dependencia que ella mostraba hacia él. La cercanía debería haber sido algo bueno, pero al mismo tiempo, demostraba cuán profundamente se había apegado a él. En cierto modo, esto no fue necesariamente algo malo. La confianza que ella depositó en él fue una muestra de lo mucho que le importaba. Pero, todo tiene un límite. Mirando fijamente el texto de simulación, Minami murmuró para sí mismo. La dependencia total de alguien solo conduce a la pérdida de uno mismo. Buscar constantemente la aprobación de otra persona y temer el abandono, ese tipo de relación no era saludable. Y lo más importante. Aunque rara vez se menciona a sus padres. Aken todavía era hija de la familia Sinjo. Para un magnate inmobiliario tan conocido, ¿sus padres realmente tolerarían que su hija viviera con un extraño? Minami continuó leyendo. Seguiste viviendo con ella y probablemente fue durante ese tiempo cuando ella sonrió más. Y contigo a su lado, sentía que tenía un coraje ilimitado, llegando incluso a saludar a la gente en la calle de una manera más proactiva. Durante las vacaciones escolares, ella venía a buscarte con entusiasmo, aunque fuera por un breve momento. Ella todavía insistió en malcriarte, con su dinero. Y todo lo que pudiste hacer fue aceptarlo. Pero su relación con Aken no podía permanecer oculta a sus padres para siempre. Aunque apenas se preocupaban por ella, seguía siendo la hija mayor de la familia Sinjo. Con el tiempo, los rumores sobre su relación llegaron a sus padres. Entonces, un día, en una tarde normal y tranquila, los padres de Aken finalmente llamaron a su puerta. En ese momento, la chica previamente decidida parecía excepcionalmente frágil, lo que le hacía doler el corazón. Al verla en un estado tan vulnerable, le tomaste suavemente la mano y le tranquilizaste, garantizándole que estarías allí para ella. Era una mañana aparentemente tranquila. Despertar en la cama. Hablando con Minami. Desayunando juntos. Todo parecía tan tranquilo y feliz como siempre. Pero, Sinjo Aken bajó la cabeza, su dominio habitual ahora le otorgaba una fragilidad inusual. Si alguien observara con atención, se daría cuenta. Su cuerpo temblaba ligeramente. Aquella sonrisa que parecía no desvanecerse nunca, ahora había perdido su brillo y se había convertido en una mera expresión forzada. Ella quería hablar, pero el miedo que la consumía era imposible de ocultar. Entonces, un suave toque calentó su palma. Sinjo Aken miró hacia arriba, sorprendida. Y allí, vio el perfil sereno de Minami. Justo como el momento en que se giró hacia ella y le habló con voz firme. Todo está bien. Estoy aquí. Mirando a Minami así. El corazón ansioso de Sinjo Aken se calmó gradualmente. Ella le apretó la mano con fuerza. Y entonces, ambos escucharon la voz del hombre sentado frente a ellos, su padre. Entonces debes ser el novio de mi hija, Minami-kun, ¿verdad? El padre de Sinjo Aken era un hombre de comportamiento extremadamente frío y rígido. Cada palabra que pronunciaba estaba desprovista de emoción. Incluso cuando dijo la palabra hija, su tono no cambió. Como si simplemente estuviera hablando de lo que comió en el desayuno. Soy. Minami levantó la cabeza, su mirada firme a pesar de la presión. Al ver la expresión serena del joven. Por primera vez, un destello de agradecimiento brilló en los ojos severos del padre de Sinjo. Tomó un sorbo de té y habló con indiferencia. Y Minami-kun, no hay necesidad de estar tan tenso. Mi esposa y yo no vinimos aquí a reprenderlos. Esta respuesta inesperada hizo que Sinjo Aken parpadeara sorprendida. Un ligero atisbo de alegría apareció en su rostro. Pero, a diferencia de su reacción, Minami permaneció en silencio. Su expresión permaneció tranquila. Maduro para su edad. Lo que más me sorprende es que esa cosa haya logrado encontrar a un hombre tan excelente como tú. El padre de Sinjo continuó. El cuerpo de Sinjo Aken estaba temblando. Ella siempre supo lo indiferentes que eran sus padres hacia ella. Pero ella nunca esperó que fueran tan fríos. Una sensación escalofriante recorrió todo su cuerpo. Sin embargo, si eso fuera todo. Después de eso todo estuvo bien. Mientras pudiera quedarse con Minami. Ser tratado con frialdad, ¿qué diferencia había? Ella permaneció en silencio. En ese momento, no discutió. Sin embargo, Aken tiene nombre. No es esa cosa, señor Sinjo. La voz firme de Minami disipó la tensión. Su tono era tranquilo, pero no dejaba lugar a retiradas. Sinjo Aken instintivamente apretó más fuerte la mano de Minami. Minami, a su vez, le acarició suavemente el dorso de la mano. Ah. Lo siento. Esa cosa, no, Aken, es tu novia ahora, ¿verdad? El padre de Sinjo se corrigió, aunque su tono no traicionó ninguna sinceridad real. Después de una breve pausa, fue directo al grano. Mi esposa y yo estamos muy ocupados, así que no vamos a perder el tiempo en asuntos innecesarios. Para ser sincero, Minami-kun, ya he analizado tu expediente académico y tu potencial futuro. Sinceramente, estoy bastante satisfecho contigo. Su mirada se agudizó mientras hablaba. Por eso estoy aquí hoy. ¿Qué te parece? Si te casas con alguien de la familia Sinjo, ya no interferiremos en tu relación con Aken. De hecho, incluso te brindaremos apoyo financiero para tu vida en común en el futuro. ¿Qué te parece? Capítulo 134. Los padres de Aken te aprecian mucho, hasta el punto de que están dispuestos a ofrecerte la opción de casarte con alguien de la familia. A sus ojos, en comparación con su propia hija, alguien como usted, que logra sin esfuerzo el primer puesto en los exámenes nacionales de práctica, es una inversión mucho mejor. Ante esta propuesta, su respuesta es sencilla. Lo siento. Me niego, señor Sinjo. Minami respondió con calma. Su tono de voz, su mirada e incluso su elección de palabras, todo transmitía que no decía esas cosas simplemente por terquedad. Sin embargo, cuanto más tranquila parecía Minami, más perplejos estaban los padres de Sinjo. ¿Hablas en serio, Minami-kun? El padre de Sinjo lo estudió atentamente. No creo que nadie bromee sobre algo así. Minami dejó su taza de té y respondió sin dudarlo. Su expresión permaneció serena, sus ojos oscuros firmes mientras miraba a los padres de Sinjo. Siguió un momento de silencio. Finalmente, el padre de Sinjo dejó escapar un pequeño suspiro. Entiendo.
Si esa es tu decisión, entonces no sigamos con el asunto. Su tono no revelaba enojo, solo la ligera decepción de un hombre de negocios cuyo emprendimiento acaba de fracasar. Para ellos, incluso algo tan sagrado como el matrimonio de su hija no era más que otra transacción comercial. Durante toda la conversación, Shin-Ho Akane permaneció en silencio. Para sus padres, ella no era más que una mercancía con la que intercambiarse. Su máscara de confianza, su bravuconería exterior y la persona que había mantenido cuidadosamente durante todo este tiempo. En ese momento todo se derrumbó por completo. Ya que has tomado tu decisión, Minami-kun, debo pedirte que abandones esta casa ahora. El padre de Shin-Ho dejó su taza de té. Porque al final esta casa sigue siendo propiedad de la familia Shin-Ho. Minami no se opuso. Porque él entendió. Los padres de Shin-Ho pasaron toda su vida en un mundo gobernado por el poder y la riqueza. Su matrimonio fue arreglado, sin amor desde el principio. Esperar que una sola conversación cambiara toda tu visión del mundo no era más que una fantasía ingenua. Shin-Ho Akane sintió que su corazón se hundía aún más. Sin embargo, en el fondo, ella lo sabía, Minami siempre había sido así. Era indiferente a muchas cosas. Pero cuando se trataba de sus principios y creencias, nunca los transigía. Entonces, cuando la negociación fracasó, ella no lo culpó. Si hubiera que culpar a alguien, esa culpa recaería exclusivamente sobre ella. La culpa es de su propia impotencia. Una emoción difícil e indescriptible creció dentro de ella. Al mismo tiempo, un vacío empezó a abrirse paso. Minami se va. Él me va a dejar. Solo pensarlo le provocó un miedo sofocante en todo el cuerpo. Era como si el mundo entero se alejara de ella. Pero entonces, ven conmigo, Akane. Esa misma voz constante. Esos mismos ojos oscuros, claros e inquebrantables. Justo frente a sus padres, Minami extendió su mano hacia ella. Shin-Ho Akane estaba congelado en su lugar. Ven conmigo, Akane. Al notar su vacilación, Minami repitió lo que había dicho. No tienes por qué quedarte aquí. Tú también lo sabes, ¿no? Shin-Ho Akane se quedó sin palabras. Pero si ella se sorprendió. Sus padres quedaron aún más sorprendidos. ¿Alguien realmente estaba intentando quitarles a su hija, justo delante de ellos? ¿Qué clase de broma fue esa? Recházalo, Akane. Por primera vez, la madre de Shin-Ho finalmente habló. Esta vez, esa cosa ya no se utilizó como sustituto, se le dio su nombre real. Shin-Ho Akane permaneció en silencio. Nunca imaginó que escucharía su propio nombre de labios de su madre. Y sin embargo, fue por este asunto. Shin-Ho Akane no respondió directamente a su madre. Esto hizo que el padre de Shin-Ho, en el otro extremo, frunciera el ceño y dijera. Tienes que pensar con cuidado. Ese hombre permaneció tan frío como siempre. Su tono de voz no mostraba ni un rastro de calidez. Nunca había mostrado hostilidad hacia Minami Soji. Aunque su rechazo anterior lo había sorprendido, no lo enfureció. Para él, era solo un trato comercial. En el mundo de los negocios hay victorias y derrotas, las negociaciones tienen éxito y también fracasan. Pero Shin-Ho Akane era diferente. A pesar de todo, ella era su sangre y su carne. Continuó. Si realmente quieres seguir a Minami-kun, ni siquiera tendrás la seguridad más básica para vivir. No podrás seguir viviendo en una casa como esta. Tendrás que apretujarte en una habitación pequeña y fría con él. Shin-Ho Akane permaneció en silencio. El padre de Shin-Ho hizo una pausa antes de volver a hablar. Al final, no tienes ninguna fuente de ingresos. Ni siquiera puedes cubrir tus necesidades básicas. ¿Piensas dejar la escuela y trabajar? ¿Cuánto dinero puede ganar un menor de edad? Sus palabras eran innegablemente razonables. Como era menor de edad, existían límites legales estrictos sobre la cantidad de horas que podía trabajar por mes. Si dependiera exclusivamente de trabajos a tiempo parcial, nunca podría mantenerse. Las tasas de matrícula en la escuela secundaria Suka eran particularmente altas. Si ella se fuera y huyera con Minami Soji, era casi seguro que no tendría más opción que abandonar sus estudios. Solo pensando en estas cosas. Su futuro era extremadamente sombrío. El padre de Shin-Ho creía que su hija, que siempre se disfrazaba de alegre y optimista pero siempre actuaba solo por interés propio, seguramente tomaría la decisión correcta. Pero, esta vez, Shin-Ho Akane no respondió. Ella tampoco cumplió con sus expectativas. Ni siquiera miró a sus padres biológicos. En lugar de eso, se levantó y agarró firmemente la mano de Minami Soji. Con solo esa única acción. Todo ha quedado aclarado. Entonces, retirémonos, señor Shin-Ho. Minami Soji también se puso de pie. Su voz y expresión eran tan frías como antes mientras miraba al padre de Shin-Ho. Reunió sus pertenencias, junto con todos los documentos necesarios de Shin-Ho Akane, y la arrastró mientras salían. De principio a fin, nunca se refirió a ellos como tío Shin-Ho o tía Shin-Ho. Tras ellos, el padre de Shin-Ho volvió a sentarse, con el rostro inexpresivo, mientras que la madre de Shin-Ho parecía completamente furiosa por las acciones de Akane. ¿Vas a dejarla ir así como así? Un tono burlón emanó de la voz de la madre de Shin-Ho. Nunca había habido una conexión emocional real entre ella y el hombre que tenía delante, e incluso ahora, eso seguía siendo así. Disciplinarla es inútil. Si de verdad quiere irse, no hay forma de retenerla aquí a la fuerza. Un corazón que anhela la libertad no puede ser encarcelado. El padre de Shin-Ho entendió esto muy bien. Akane tenía manos y pies propios. Si ella realmente quería irse, no había forma de que la familia Shin-Ho pudiera detenerla. ¿Y si llamáramos a la policía? Dos estudiantes de secundaria huyendo juntos, eso no es apropiado en absoluto. Después de todo, Akane sigue siendo la hija mayor de la familia Shin-Ho. El padre de Shin-Ho meneó la cabeza negativamente. Si la situación llegara a ese punto, los únicos que saldrían deshonrados serían los propios miembros de la familia Shin-Ho. De hecho, incluso empezó a preguntarse. ¿Minami Soji siempre supo que la reputación de la familia Shin-Ho era su talón de Aquiles? ¿Fue por eso que había estado tan confiado, tan intrépido, cuando se llevó a Akane justo debajo de sus narices? Solo pensarlo. El padre de Shin-Ho no pudo reprimir un suspiro. ¡Qué talento! Su voz tenía un dejo de arrepentimiento. Como si se arrepintiera de haber dejado escapar entre sus dedos a alguien como Minami Soji. Pero eso fue todo, solo arrepentimiento. No había ningún rastro de preocupación por Akane en su tono de voz. De principio a fin, sus pensamientos giraron exclusivamente en torno a la familia Shin-Ho. Shin-Ho Akane siguió a Minami Soji. Ahora que había abandonado aquella casa, lo único que le quedaba era la incertidumbre.
Esta incertidumbre la hizo girar la cabeza y preguntar en voz baja al chico que estaba a su lado. Minami. ¿Qué debemos hacer a continuación? Sí. ¿Qué deberían hacer a continuación? Su futuro, sus próximos pasos. Este repentino giro de los acontecimientos la dejó completamente perdida. Pero, primero, necesitamos encontrar un lugar para vivir. Minami Souji habló, mirando al frente, como si intentara tranquilizarla. Un hogar. Un hogar. Shinjo Akane siguió su mirada hacia adelante. Aunque todo lo que vio fue el paisaje urbano habitual. Por alguna razón. Dentro de tu corazón. Una ola de fuerza surgió. Junto con un sentimiento de esperanza para el mañana. Akane no se sorprendió por su decisión. Ella siempre supo que eras ese tipo de persona. Incluso si no tenías mucha resistencia al dinero, incluso si la situación financiera de tu familia era precaria, ella sabía que eras el tipo de persona que preferiría pasar hambre antes que renunciar a sus principios. Por ahora, no tenías planes concretos para el futuro, pero sin importar dónde estuvieras, el primer paso era conseguir un lugar donde vivir. Pero había una realidad innegable que ambos tenían que afrontar. Dinero. Independencia, supervivencia continua, nada de esto sería posible sin dinero. Afortunadamente, el dinero que Akane utilizó para apoyarte permaneció intacto. Con esa cantidad de dinero, fácilmente encontrabas un lugar, mucho mejor que tu antiguo y pequeño departamento alquilado. Pagaste 2 años de alquiler por adelantado, una sola mudanza que consumió más de la mitad del dinero que recibiste de Akane. Pero no te importó. 2 años fueron suficientes para que alguien con tu talento ganara más. Una vez asegurada la casa, el siguiente paso fue amueblarla. Por sugerencia de Akane, ustedes dos optaron por un dormitorio principal con una cama doble en lugar de 2 camas individuales separadas. Teniendo en cuenta su situación financiera actual, decidió no comprar un televisor y adquirió únicamente los muebles esenciales, armarios, escritorios y artículos similares. Y dejaste que Akane se encargara de todo. Porque para ella no era solo un refugio, ahora era su mundo entero. A diferencia de aquella mansión fría y sin vida, este espacio era suyo para darle forma. Sintió una especie de felicidad que nunca había conocido antes, a pesar de las dificultades financieras. Aunque hayas sido cuidadoso con tus gastos. Aún así, fue un gasto. El dinero que le quedaba volvía a escasear, apenas alcanzaba para cubrir los gastos de un mes. Akane se dio cuenta de esto y revisó su cuenta bancaria. Desafortunadamente, como le había advertido su padre, todas sus tarjetas bancarias estaban bloqueadas. No podía acceder a ni un solo centavo. Ella se sintió profundamente culpable hacia ti por eso. Pero a ti no te importó en absoluto, la consolaste suavemente. Nunca tuviste la intención de depender de la riqueza de la familia Shinjo. He dicho esto. La situación a la que te enfrentabas era muy real. Sin una fuente de ingresos, esa vida sencilla que has construido pronto se derrumbaría. Las tasas de matrícula de la escuela secundaria Suka, las facturas de electricidad, gas y agua, estos gastos superaban con creces lo que 2 estudiantes de secundaria podían afrontar. Un simple trabajo a tiempo parcial no sería suficiente. Así que finalmente hemos llegado a este punto. Minami Souji murmuró para sí mismo. Desde el momento en que aparecieron los padres de Akane, él ya había previsto este resultado. Para él, hacer concesiones nunca había sido una opción. El rechazo era inevitable. Las dificultades eran inevitables. Pero, ya que soy yo, ya pensaré en algo. Minami Souji permaneció impasible. Cuando se trataba de ese tipo de cosas, él tenía absoluta confianza. Y tal como lo había predicho. Las cosas sucedieron exactamente como él había predicho. Un simple trabajo a tiempo parcial claramente no era suficiente para cubrir los gastos de ambos. Sin embargo, las conexiones humanas nunca desaparecen por completo. Las semillas de bondad que sembraste en el pasado ahora estaban echando raíces y brotando. En cuanto a tu situación, no solo Ichichi Seika de Starry ofreció contratar a Shinjo Akane para un trabajo de medio tiempo, sino que incluso Nishiki Hichisato e Inoue Takina de Rico Rico expresaron su esperanza de que continuaras como jefe de cocina de su cafetería. Incluso Hiro Ikikuri, el bajista borracho que solo habías conocido una vez, se ofreció a ayudar. A pesar de haber tenido poco contacto con ellos recientemente debido a la situación de Akane. A diferencia de sus padres, las personas amables siguen siendo amables sin importar el tiempo o el lugar. Usted lo entendió perfectamente y expresó su sincero agradecimiento. Sus relaciones con Goto Itori, Yamada Rayo, Ichichi Seika, Ichichi Nijika y Pasan se han profundizado. Sus relaciones con Mika, Nishiki Hichisato, Inoue Takina, Kurumi y Nakanishi Mizuki también se fortalecieron. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 135. Incluso frente a ellos, Shinjo Akane instintivamente mantuvo su fachada. A pesar de su habilidad para fingir, a menudo su amabilidad la conmovía hasta las lágrimas. Con su presencia, Rico Rico prosperó, tanto que, a pesar de funcionar como izakaya solo por las tardes, siempre estaba lleno de clientes. Poco a poco, su vida y la de Akane comenzaron a volver a la normalidad. Sus habilidades culinarias de nivel 4 le permitieron a Rico Rico multiplicar su receta varias veces. Ahora, los clientes tenían que hacer filas solo para probar su comida. Ya no te preocupas por el dinero. Aunque equilibrar trabajo y estudios fue agotador, para Akane, cada momento pasado contigo, incluso los más apresurados, se convirtieron en un recuerdo inolvidable y preciado. Todo está estable. Por fin todo vuelve a la normalidad. Al ver los detalles de la simulación y recordar los recuerdos que transmitía, Minami Souji dejó escapar un suspiro de satisfacción. Parecía que finalmente había roto la maldición de todo parece ir bien. Al fin y al cabo, había resuelto todos los problemas a la perfección. Al fin y al cabo, ¿de qué más había que preocuparse? Todo estaba extremadamente sólido. No había forma alguna de que pudiera perder. Minami Souji se relajó y continuó leyendo. Y luego, parecía que todo iba bien. Minami Souji. Shinya Leitar-chan, ¿qué estás haciendo? Realmente no puedes soportar verme feliz, ¿verdad? Cada vez que creo que todo va bien, tienes que soltar esa maldita frase, ¿no? ¿Verdad? Minami Souji golpeó el cuadro de texto en la simulación frente a él. El cuadro de texto se sacudió. Esto definitivamente no fue violencia doméstica. El problema es que Shinya Leitar-chan puede resultar demasiado molesto a veces. Pero, ahora que él parecía ha vuelto a aparecer, ¿quién sabe qué tipo de desastre estaba a punto de ocurrir? Minami Souji continuó leyendo.
Resolviste con éxito los problemas financieros y tu relación con los padres de Akane. Superaste todos los desafíos casi sin problemas. Con su vida actual, pacífica y feliz, incluso su mente finalmente ha podido relajarse. Sin embargo, estabas tan concentrado en tus estudios y en tu trabajo a tiempo parcial en Rico Rico que no notaste los cambios en la psique de Akane. En su mundo, tú eras quien resolvía todos sus problemas, quien superó sin esfuerzo todas las dificultades por ella. Era como si nada en este mundo pudiera perturbarte. Y debido a eso, ella se volvió aún más dependiente de ti. Ella empezó a creer que sin ti a su lado, sería incapaz de hacer nada. Porque la verdadera ella, la que no tenía su máscara falsa, era débil, impotente e insignificante. A medida que pasaban los días, su dependencia de ti solo aumentaba. Finalmente, llegó al punto en que ella no podía funcionar sin ti. Todas las mañanas, si no podía verte, sentía pánico y miedo. Incluso si solo se ausentaba por unos minutos, la ansiedad la abrumaba y hacía que llamara repetidamente. Y cada vez, siempre respondía sin mostrar ningún signo de impaciencia. Pero esto solo proporcionó un alivio temporal. Ella dependía completamente de ti, como si no pudiera sobrevivir sin ti. El solo pensamiento de perderte la llenaba de un miedo insoportable. Se volvió sensible, ansiosa y desconfiada. Sin embargo, exteriormente conservaba su fachada casi perfecta. Pero aunque pudiera engañar a todos los demás, nunca podría engañarte a ti. Rico Rico se había calmado, por lo que finalmente tuviste la oportunidad de dirigir tu atención hacia ella. Naturalmente, su comportamiento inusual recientemente llamó su atención. Sentiste el dolor, la ansiedad y la angustia en tu corazón, pero era demasiado tarde. La próxima elección que hagas inevitablemente te llevará al arrepentimiento. Mierda. De hecho, Minami Souji dejó escapar un profundo suspiro al leer esa frase. Así que al final, ahí es donde me dirigía. De hecho, ya había notado los problemas psicológicos que enfrentaba a Akane. Era algo casi imposible de ignorar. Porque, a pesar de su apariencia alegre y radiante, debajo de la máscara, Akane estaba fundamentalmente sola y profundamente insegura. Cuando ella todavía tenía el control financiero e incluso se ofreció a apoyarlo, las cosas no estaban tan mal. Porque en ese momento creía que podía usar el dinero para mantener su relación con él. Pero entonces, después de romper vínculos con sus padres, su dinero se desvaneció en el aire. Sin embargo, Minami Souji había demostrado la capacidad de resolver cualquier problema con facilidad. Naturalmente, esto llevó a Akane a cuestionarse a sí misma. ¿Soy realmente necesaria para él? Esta duda la atormentaba como una tortura implacable. Con el tiempo, esto erosionó su autoestima. Igual que en una relación parasitaria. En ese momento, Akane probablemente se vio a sí misma como nada más que un parásito, aferrado a él. Inútil. Absurdo. Completamente dependiente de él. Lo cual solo empeoró su ansiedad. Minami Souji negó con la cabeza y volvió a mirar el simulador. Esta vez, el simulador fue excepcionalmente honesto, simplemente te decía el resultado. La próxima elección que hagas inevitablemente te llevará al arrepentimiento. Aún así, pasara lo que pasara, había que llevar las cosas hasta el final. Minami Souji se preparó y analizó las opciones. 1. Acércate a ella con cuidado y comprensión, asegurándole que, pase lo que pase, siempre la aceptarás por completo. 2. Se acabó todo. Empiecen a elegir lápidas iguales para los dos, al menos asegúrense de salir con estilo. Y 3. Las mujeres, qué problemático. Pero no tengo opción, usaré el cariño físico para tranquilizarla. 4. Simule el resultado usted mismo. Sí, como era de esperar, aparte de la opción 1 y la simulación que hice yo mismo, ninguna de ellas es particularmente fiable. Al ver estas 3 opciones para la muerte, Minami Souji negó con la cabeza. La segunda opción era prepararse directamente para el peor escenario posible. Opción 3. Eso era simplemente caer en la trampa del súcubo, ahogándose en el deseo todos los días. Honestamente, si pudiera simular la situación personalmente, todavía habría una posibilidad de revertir las cosas. Pero, viéndolo lamentablemente bajo que era su valor emocional, Minami Souji no tuvo más remedio que optar por la mejor opción disponible, la opción 1. Siempre ha sido increíblemente comprensivo con ella. Esa noche, te tomaste el tiempo para atender atentamente sus emociones, preguntándole gentilmente sobre el asunto y expresándole tu preocupación por su estado mental. Ante sus preguntas, ya no pudo mantener su fachada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras expresaba los pensamientos oscuros y egoístas que la atormentaban. Ella dependía de ti, se aferraba a ti como un parásito. Ella estaba aterrorizada de que llegaras a odiarla por eso, así que solo podía mirar a los demás con una sonrisa cuidadosamente elaborada. Dentro de la simulación, los recuerdos comenzaron a desmoronarse. Tenía demasiado miedo de decirte esto. Las lágrimas empapaban el pecho de Minami Souji. En el silencio de la noche, parecía terriblemente frágil. Tenía miedo de que me odiaras. No digas cosas así. Minami Souji la abrazó suavemente, como si estuviera sosteniendo una preciosa pieza de porcelana destinada a ser atesorada para siempre. Pero es la verdad. Sus ojos llorosos brillaban en la tenue luz mientras sollozaba suavemente. No puedo vivir sin ti, Minami. El solo pensamiento de perderte me llena de miedo, terror e inquietud. No me perderás. Minami Souji pasó sus dedos suavemente por su cabello lila pastel. Ella no respondió. Ella simplemente apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de los latidos de su corazón. Bajo el cálido resplandor de la noche, ella contempló su hermoso rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Pero esa paz, rápidamente se convirtió en miedo. Porque en ese momento estaba pensando en el mañana, o en el día siguiente, y en la posibilidad de perderlo. Un terror indescriptible se apoderó de su corazón una vez más. ¿Y como si sintiera su miedo? Minami Souji besó suavemente las lágrimas de su rostro antes de hablar. Akane. MMM. Ella respondió suavemente. Nunca te dejaré. Minami Souji le acarició la cabeza. Aceptaré todas tus cualidades y defectos, ya sea tu falso yo o tu verdadero yo, te aceptaré por completo. Sus palabras estaban llenas de sinceridad. Ni siquiera Shinjo Akane pudo evitar levantar ligeramente la cabeza y murmurar. ¿En serio? ¿No te pareceré molesto? ¿No te cansarás de mí? No voy. Minami Souji respondió con firmeza. ¿En realidad? Shinjo Akane preguntó nuevamente, buscando confirmación. En realidad. La Shinjo Akane que todos conocemos nunca habría hecho una pregunta tan infantil. Pero en ese momento, ella era tan frágil como la porcelana.
Minami Souji solo pudo usar el tono más suave para calmar su corazón inquieto. Porque la verdadera ella era simplemente así, delicada. Esa noche, la abrazaste fuertemente mientras las lágrimas corrían por tu rostro, susurrándole que estaba bien seguir fingiendo, que la aceptarías completamente, tanto las partes reales como las falsas. Tu consuelo funcionó. Por ahora, su estado mental se ha estabilizado. Pero las palabras dulces, como la miel, también pueden ser las espinas que impiden a alguien avanzar. Ella se volvió aún más dependiente de ti. A primera vista, parecía la misma de siempre, con su sonrisa traviesa, pero sus acciones lo dejaron todo claro. En su último año de secundaria, se transfirió deliberadamente a tu clase solo para verte más seguido. Mientras caminaban juntos, ella agarró su mano con fuerza, negándose a soltarla, como si estuviera agarrando su tesoro más preciado. Incluso mientras dormía, era posible oírla murmurar su nombre. Y tú, con una paciencia que supera la imaginación de la mayoría de la gente, aceptaste todo eso. Para hacerla sentir cómoda, la llevaste a trabajar a Rico Rico y minimizaste las salidas a solas para poder estar a su lado. O bajo su cuidado, sus emociones permanecieron estables. Al terminar la secundaria, como todos esperaban, fuiste admitido en la Universidad de Tokio. Y ella también renunció a su sueño de convertirse en directora de Tokusatsu para inscribirse en el mismo curso que tú. Para ella, un sueño incierto era mucho menos importante que su presencia. Aunque no estuviste de acuerdo con su decisión, ya que fue algo que ella eligió por sí misma, no discutiste más. Después de graduarte, te uniste a una prestigiosa empresa y rápidamente aprovechaste tu experiencia para iniciar tu propio negocio. Ella permaneció a su lado. Con su habilidad casi perfecta para ocultar su verdadero yo y un intelecto solo superado por el suyo, sobresalía en todo. Su vínculo con Shinjo Akane se profundizó. Te has convertido en una parte irreemplazable de su vida. Con el tiempo, gracias al esfuerzo de ambos, el negocio prosperó y rápidamente acumularon una fortuna considerable. Ante su insistencia, decidieron casarse. Su carácter alegre y extrovertido le granjeó rápidamente la aprobación de sus padres y de sus dos hermanas mayores. Sin mayores obstáculos, su matrimonio se concertó sin problemas. La familia Shinjo intentó acercarse a ustedes dos, pero tú y Akane los ignoraron por completo. La fecha de la boda ya ha sido fijada. Y solo pensarlo la emocionó tanto que te arrastró al dormitorio para celebrar temprano. En los días siguientes te mantuvo tan ocupado que apenas podías levantarte de la cama. El tiempo siguió fluyendo. Pronto llegó el día de su boda. No tenías muchos amigos. Además del personal de Starry, solo aparecieron los de Rico Rico. Al verlos finalmente juntos, solo tenían sonrisas y deseos de felicidad. Vestida con un inmaculado vestido de novia blanco, dio una cálida bienvenida a todos los invitados. Sabías que era solo otra capa de su máscara, pero incluso la máscara era algo que hacía tiempo que habías aceptado y comprendido. Ella te amaba profundamente y tú la amabas de la misma manera. Después de la boda, su dependencia de ti continuó, mentalmente, parecía casi como una relación amor-sirviente. Independientemente de lo que dijeras o decidieras, ella te apoyó en silencio. Ustedes dos se dedicaron por completo a construir la empresa. O bajo su dirección, el negocio se expandió aún más. Pero el trabajo incansable los fue desgastando poco a poco a ambos. Ustedes dos siempre quisieron tener hijos, pero debido a sus ocupadas vidas, la oportunidad nunca surgió. Y 3 años después, finalmente disminuiste tu ritmo de trabajo y consideraste seriamente tener un hijo. Al final, acumular riqueza indefinidamente no tenía sentido. Y ya habíais ganado lo suficiente para sustentaros a vosotros mismos y a las generaciones futuras. 1 año después, nació su hijo. La llamaste Mirai. O bajo su atento cuidado, Souji Mirai creció lentamente. Querías estar allí para verla crecer. Pero a medida que pasaban los años, su cuerpo se debilitaba. Hasta que, finalmente, un día te desplomaste y nunca más te levantaste. Era su mundo entero. Y entonces, en ese instante, todo su mundo se derrumbó. Al día siguiente de su muerte, mientras todos estaban ocupados preparando su funeral, la encontraron en casa, durmiendo plácidamente a su lado, apretando fuertemente su mano y con una tierna sonrisa en su rostro. Cerró los ojos para no volver a abrirlos nunca más. Su expresión era la misma que cuando la conociste por primera vez, esa sonrisa traviesa, la chica decidida que nunca se rendía. Y en ese momento, en tu hora más oscura, extendiste la mano y la tomaste. Ahora era su turno de aferrarse a ti. Capítulo 136. Simulación completada. Puntuación del sistema, 62 puntos. Has alcanzado el fin de la dependencia total. Devaluación del sistema, un amor de absoluta dependencia. Te amó toda su vida, pero desde el principio hasta el final, la única persona a la que realmente le sonrió fuiste tú. Su encuentro no fue casualidad. Su primera impresión no fue favorable. Al principio, solo te veía como un inútil. Su relación estuvo llena de turbulencias. La liberaste de la prisión que la mantuvo cautiva durante la primera mitad de su vida, pero al hacerlo, la encadenaste con sus propias cadenas. Y aún así, ella nunca se resintió, porque mientras estuviera contigo, tendría el coraje de seguir adelante. Pero esa confianza también era una dulce maldición. En tu juventud, trabajaron duro para construir un hogar juntos. Durante ese tiempo, ella se volvió completamente dependiente de ti. Después de graduarse, esta dependencia alcanzó su punto máximo, volviéndose algo perjudicial. Si se despertaba y no te veía, entraba en pánico. En la mediana edad, seguiste trabajando duro para apoyarla. Ella renunció a sus sueños por ti, y tú trabajaste incansablemente para construirle una vida feliz. Pero en el fondo, ambos lo sabían, no importaba lo feliz que fuera la vida, nunca había verdadera paz. Incluso después de tener un hijo, sus miedos persistieron. Para ella, era su mundo. Era su sol. ¿Y si el sol desaparecía, qué haría? Con el paso del tiempo, caíste en un sueño eterno. En cuanto vio este resultado, tomó una decisión. Ella se aferró a su mano, eligiendo enfrentar la muerte juntos. O por fin, podría tenerte solo para ella, para siempre. 62 puntos, ¿eh? Minami miró la nota, que apenas le permitía pasar, y dejó escapar un pequeño suspiro. Pero, para ser honesto, ya había predicho este resultado a mitad de la simulación. Los 62 puntos provienen del hecho de que Akane se casó con él y dio a luz a su hijo, pero eso fue todo. No había mucha información sobre si ella era realmente feliz después del matrimonio. Pero si alguien lo pensara detenidamente, la respuesta sería obvia.
Akane era el tipo de persona que solo podía reunir el coraje para enfrentar todo porque él estaba allí. Si él se fue primero, ella seguramente la seguiría sin dudarlo. Un amor tan intrínseco que ni siquiera la muerte podría separarlos podría parecer romántico a primera vista, pero en realidad era extremadamente dañino. Porque, para decirlo sin rodeos. ¿Y qué pasa con nuestra hija? Acostado en la cama, Minami no pudo evitar girar la cabeza para mirar a Akane, quien estaba profundamente dormida en el suelo. Desde cierto punto de vista, esta mujer era verdaderamente testaruda y problemática. Ella simplemente abandonó a su hijo y decidió seguirlo hasta la muerte. ¿Cómo era eso aceptable? Pero aún así, Minami no podía culparla. Porque, en cierto modo, sus cicatrices psicológicas eran algo que él había reforzado sin querer. En contraste con la máscara soleada, suave y casi perfecta que llevaba. La verdadera Akane era una chica extremadamente insegura y emocionalmente frágil. Sus experiencias infantiles la hicieron intrínsecamente desconfiada de las relaciones humanas. Esta desconfianza ya era evidente incluso durante su relación, como cuando ella intentó usar el dinero para mantenerlo, creyendo que el control financiero podría mantener la relación. Minami lo notó entonces. Y más tarde. Después del enfrentamiento con sus padres, cuando él se la llevó. Ella perdió lo único que le daba ventaja sobre él, el dinero. Naturalmente, se sentía ansiosa y asustada, preocupada de que Minami la abandonara tal como lo habían hecho sus padres. Aunque aparentemente seguía siendo la segunda mejor estudiante de la Academia Asuka, con una calificación académica de 7, justo debajo de Minami. Ese miedo nunca desapareció por completo. Ese tipo de mentalidad frágil la aterrorizaba, pero no tenía más opción que confiar en Minami. La combinación de los dos factores. Naturalmente, esto la hizo increíblemente frágil y mentalmente dependiente de Minami. En cierto modo, esta inseguridad extrema era incluso más problemática que la ansiedad social de Goto y Tori. Pero Minami pensó que resolver este problema no fue necesariamente difícil, pero tampoco fue exactamente sencillo. Acostado en la cama, se acarició la barbilla, perdido en sus pensamientos. Para curar las cicatrices psicológicas de Akane, el primer paso fue ayudarla a descubrir su propio valor. Sí. El mayor problema era que le faltaba confianza en sí misma. Por lo tanto, decidió abandonar su sueño y seguir a Minami a la Universidad de Tokio. Después de reflexionar un rato, Minami tuvo una vaga idea en mente. Luego bajó la cabeza y miró la pantalla de apagado del sistema. Aunque el resultado no fue ideal, no podía ignorar las recompensas que trajo consigo. Configuración del sistema. Has alcanzado el nivel 1 de competencia en disfraces y has adquirido algunos conocimientos sobre la realización de películas tokusatsu. Las recompensas fueron simples. Pero eso estaba dentro de las expectativas de Minami. Al final, solo obtuvo una nota aprobatoria de 62 puntos. Disfraz nivel 1. Pensó que probablemente era la misma habilidad que Akane usaba para mantener su fachada pública. Pero en el nivel 1. Bien. Minami dudaba que fuera de mucha utilidad. En cuanto al conocimiento sobre la filmación de tokusatsu. Cerrando los ojos, Minami buscó en su mente la información recién adquirida. En lo más profundo de su memoria, la encontró. Desde la creación de accesorios y vestuario para tokusatsu hasta la creación de efectos especiales digitales, desde los ángulos de cámara hasta las técnicas de filmación. Así es como funciona. Minami ahora tenía una comprensión general de la filmación de tokusatsu. Estos recuerdos probablemente surgieron de la investigación de Akane durante la simulación. Pero a pesar de toda la investigación, finalmente decidió no seguir ese camino. Acostada en la cama, Minami reflexionó durante un largo rato. Ya había descubierto por qué la simulación había fallado esta vez. Y ahora tenía una idea general de cómo resolver el problema. Pero por ahora, lo más importante. Minami se levantó de la cama. Mientras la tormenta rugía afuera, caminó hacia Akane, que ya estaba dormida. Entonces. Quebrar. Minami le dio unas palmaditas suaves en ambas mejillas. Nada más, nada menos. El repentino toque despertó a Akane, quien abrió los ojos con somnolencia. Murmuró. ¿Qué estás haciendo? Ella estaba completamente perpleja. Era medianoche. Y Minami seguía encontrando formas de atormentarla. Shinjo-san, terminé de leer el guión que me diste hace un rato. Pero hay algo que quería preguntarte. ¿Sabes qué hora es? Al escuchar el guión, Akane inmediatamente se puso más alerta, aunque todavía se quejaba. ¿No puede esto esperar hasta mañana? No puede. Minami encendió la luz, con el mismo tono indiferente de siempre. Akane suspiró derrotada. Se frotó los ojos y se sentó a regañadientes, murmurando en voz baja. Si no me das una buena razón para despertarme a esta hora, te juro que me voy a enfadar mucho. Minami ni siquiera reconoció la amenaza. Él ya sabía qué tipo de persona era ella debido a la simulación. Ella solo parecía dura por fuera. Si él se resistía aunque fuera un poco, ella se calmaría inmediatamente. Aún así, fue él quien la sacó de la cama en medio de la noche, por lo que realmente no podía culparla por estar molesta. Fue directo al grano. Necesito tu ayuda para hacerme algunos disfraces. No se podía negar. Akane tenía un talento especial para expresar una variedad de emociones en un solo sonido. Esa única sílaba transmitió perfectamente su confusión, su rechazo, su petición y su frustración por ser sacada de la cama por semejante tontería. Pero, no tengo quejas. Minami la interrumpió antes de que pudiera comenzar. Tic. Ella todavía estaba murmurando en voz baja, pero como Minami ya la había interrumpido, no discutió más. Entonces ella le oyó decir. Shinjo-san, escribiste este horrible guión porque querías presentarlo en el festival cultural, ¿no? Basura. La ceja de Akane se movió cuando lo vio sosteniendo su guión. Este hombre no tenía ni la menor idea de cómo interpretar la atmósfera del entorno. Aunque su escritura era verdaderamente horrible a sus ojos, si al menos la hubiera alentado un poco, ella podría haberle mostrado algo de amabilidad. ¿Pero llamarlo simplemente basura? Bueno, ahora no tenía más opción que mirarlo con una expresión completamente amarga. Sintió pena por cualquier pobre alma que, en el futuro, pudiera enamorarse de ese hombre. Sin embargo, a pesar de sus quejas, respondió a su pregunta. Pensé en presentarla. ¿Pero y qué? Había considerado presentar el guión que había escrito en el Festival Cultural de la Escuela Secundaria Asuka. Pero ella no estaba satisfecha con su propio trabajo. Por eso, al final decidió no hacerlo. Sin embargo, tú te encargas del vestuario y yo escribo un guión que te satisfaga. Daré vida a tu visión en el escenario del Festival Cultural. ¿Y qué te hace pensar que puedes escribir un guión que me satisfaga?
Akane realmente se preguntó si ese hombre se estaba volviendo demasiado arrogante. Ella reconoció su talento para la literatura e incluso respetó su capacidad para contar historias. Pero un guion tokusatsu era algo completamente diferente de una novela literaria. ¿Qué le dio tanta seguridad de que tendría éxito? Y Akane miró furtivamente a Minami, sorprendida. ¿Cómo sabía este tipo que ella era capaz de fantasear? Sí. Debido a su amor por el kaiju y el tokusatsu, el pasatiempo de Akane era crear accesorios hechos a mano. Los disfraces de kaiju, por ejemplo. O kaiju en miniatura. Su artesanía era de la más alta calidad. Sus accesorios eran tan detallados y bien hechos que podía venderlos fácilmente en línea, superando incluso a algunos de los principales fabricantes de productos tokusatsu. Pero ese siempre había sido su pequeño secreto. ¿Cómo lo supo Minami? Ella no preguntó. Porque eso significaría rebajarse a su nivel. Aunque nunca había ganado una discusión verbal contra él. No necesito convencerte, dijo Minami. Una vez que leas mi guión lo entenderás. ¿Entender qué? Akane no pudo contenerse y preguntó. Entiende por qué la distancia entre tú y yo es tan grande. Ella se quedó congelada. Su cerebro se congeló por unos segundos antes de que finalmente procesara lo que acababa de decir. Y luego. Su ojo se movió. A veces, Minami-kun, realmente me pregunto si no eres un poco demasiado seguro de ti mismo. No es arrogancia si tienes la capacidad de demostrarlo. La expresión de Minami permaneció tranquila mientras agregó. En realidad, lo que más me preocupa es que, después de mostrarte mi talento, te enamores completamente de mí. ¡Ay! Akane saltó de la cama. Sus ojos carmesí se encontraron con los de él, y su sonrisa normalmente perfecta se quebró levemente mientras escuchaba sus palabras. No tienes remedio. Tienes un grave trastorno narcisista de la personalidad, Minami-kun. Entonces, espero que no te enamores de mí. Minami permaneció completamente impasible ante su arrebato. ¿Quién carajo te querría? Ella lo miró enojada. ¿Ese tipo la despertó en mitad de la noche solo para discutir con ella? Pero, si estás dispuesto a intentarlo, supongo que al menos puedo echarle un vistazo al guión que escribes. Akane se burló. Pero que quede claro, si tu guión no cumple con mis expectativas, no aprobaré tus tonterías. Tengo mis propias cosas que hacer. No, mañana me harás los accesorios y el vestuario. ¿Eh? ¿No me oíste? Solo dije que tengo mis cosas que hacer. Por favor, Shinjo-san. ¿Realmente no escuchas a nadie más que a ti mismo? Está decidido, Shinjo-san. Un largo suspiro escapó de sus labios. Eres imposible, Minami-kun. Ella parecía reticente, pero por alguna razón, cuando Minami finalmente se dignó a pedirle ayuda, le resultó difícil negarse. Ella normalmente no era tan amable, así que ¿por qué cedía ahora? Capítulo 137. El silencio volvió a la habitación. Obligada a dormir en la cama, Akane instintivamente giró la cabeza. Ella miró a Minami, que estaba sentado en la pequeña mesa redonda de espaldas a ella, la suave luz de la lámpara iluminaba su figura. Se dio cuenta de que, de hecho, no entendía a Minami en absoluto. La sacó de la cama en mitad de la noche. Hablamos de preparar una actuación de tokusatsu para el festival cultural. Y ahora estaba sentado allí, trabajando seriamente en un nuevo guión. Aunque la lámpara no perturbó su sueño. Por alguna razón, mirarlo de espaldas la hizo salir de su cálida cama. ¿Shinjo-san? Minami giró la cabeza ligeramente, desviándose momentáneamente de sus pensamientos. La luz es demasiado brillante. ¿Cómo esperas que duerma así? Akane, ahora vestida con el uniforme deportivo azul de Minami, murmuró, voy a levantarme y preparar algo de comer. ¿Quieres algo? Haz lo que yo quiera. Al oír esto, Minami de repente se dio cuenta, tenía un poco de hambre. Al fin y al cabo ya era medianoche. Habían pasado más de 6 horas desde la última vez que comió. Como Shinjo estaba dispuesto a cocinar, no tuvo problemas en aprovechar la oportunidad. ¿En serio? ¿Quién carajo escribe guiones en mitad de la noche? Ella se quejó mientras empezó a trabajar. Pero a pesar de sus quejas, sus manos se movían con práctica facilidad mientras preparaba la comida. Había dejado algunos ingredientes sin tocar antes, ahora, solo quedaba suficiente para una merienda de medianoche. Mientras cocinaba, seguía mirando furtivamente en dirección a Minami. Después de responder a su pregunta, volvió a bajar la cabeza, absorto en sus pensamientos, estructurando cuidadosamente su guión. Su concentración era inquebrantable. Bajo la luz de la lámpara, sus cejas fruncidas parecían crestas imponentes. Sus rasgos llamativos pero refinados fueron realzados por la iluminación, haciéndolos aún más impresionantes. Incluso Akane tuvo que admitirlo. Este hombre egocéntrico y seguro de sí mismo tenía todos los motivos para tener confianza. Al menos, a juzgar únicamente por esa expresión facial. Y, en definitiva, ¿para quién escribe este guión tan en serio? Ella murmuró una pequeña queja y luego miró la comida que estaba preparando. Después de una breve vacilación, decidió esforzarse un poco más. Por alguna razón. Sus movimientos eran rápidos y precisos. En poco tiempo la comida estuvo lista. Ella trajo el objeto y lo colocó frente a Minami. Míralo comer hasta el último bocado, sin dejar ni una sola migaja. Algo se agitó dentro de ella. Un extraño sentimiento de satisfacción y orgullo. Por muy arrogantes que sean sus palabras. Al final él comió su comida, ¿no? El humor de Akane mejoró instantáneamente. Después de terminar su comida, rápidamente se cepilló los dientes y se refrescó antes de regresar a la cama de Minami. Entonces, después de un momento de vacilación, giró su delicado y hermoso rostro hacia él y murmuró suavemente. Buenas noches, Minami-kun. Ella esperaba una respuesta. Después de una breve pausa, escuchó su voz. MMM. Una respuesta sencilla. Sin embargo, por alguna razón. En esta noche tormentosa, con un tifón rugiendo en el exterior. Aquellas 2 cartas fueron suficientes para calmar su inquieto corazón. Ella cerró los ojos lentamente. Mientras tanto, sentado a la mesa, Minami simplemente negó con la cabeza y continuó pensando. Después de la simulación anterior, entendió mucho mejor a Akane. Por lo tanto, pudo adivinar fácilmente por qué había escrito un guion tokusatsu solo 2 semanas antes del festival cultural. Todo sucedió por culpa de Karasawa Yuka, la ama de llaves de la familia Shinjo. Bajo su influencia, Akane siempre soñó con crear su propio espectáculo de tokusatsu. Ella quería escribir historias que le gustaría ver. Para ver a sus personajes, a sus kaiju, cobrar vida.
para presenciar el final que ella imaginó. Para ella, eso solo sería suficiente. El Festival Cultural le ofreció una oportunidad de oro. Naturalmente, ella se sintió tentada. Por eso buscó a Minami para que le aconsejara sobre cómo escribir guiones. Incluso en sus recuerdos simulados, cuando hablaba de ese festival cultural. Por más que fingió, era obvio. Ella todavía se aferraba a ese sueño perdido hacía mucho tiempo. Si ese fuera el caso. Minami concluyó que darle algo a lo que aferrarse podría ser la clave para superar este arrepentimiento. ¿Y qué pasa con el guión? Para ser honesto, ya tenía una idea. Con su habilidad de escritura, romance, de nivel 4, todo lo que necesitaba hacer era sentarse. Y un sinnúmero de ideas comenzarían a colisionar y formarse en su mente. Aquí, escritura, no se refería solo a la literatura. Todo lo que involucraba texto, incluidos los guiones, era responsabilidad suya. Minami ya había leído el guión de Akane previamente. Y, para ser franco, era terriblemente genérico. Un monstruo aparece por alguna razón. Un héroe surge para detenerlo. El monstruo fue derrotado. Los seres humanos reflexionan sobre la terrible experiencia. Eso fue todo. Un guión dolorosamente común y absolutamente banal. Sin personalidad. Sin reflejos. Aparte de su refinado estilo de escritura, no había nada más que valiera la pena mencionar. Por eso Minami le preguntó: ¿escribiste esto mal a propósito? Porque se dio cuenta. Akane poseía una base sólida en la escritura. Pero el simple hecho de tener habilidades de escritura no significa que esa persona tenga el talento para crear tramas atractivas. Minami apoyó el bolígrafo en su barbilla. Ya que había considerado todo eso. ¿Por qué no invertir la pregunta? ¿Qué tipo de guión realmente satisfaría a Akane? No fue difícil descubrirlo. Recordó una conversación de la simulación. Entre Akane y Karasawa Yuka. Una sola frase fue lo que más moldeó su compleja personalidad. Nunca ha habido una historia en la que el monstruo gane. Minami se giró para mirar a Akane, que estaba durmiendo pacíficamente. El guión que ella realmente quería ver. El que ella realmente quería escribir. Minami tenía una respuesta. Echó un vistazo rápidamente a las páginas en blanco que tenía delante. Esto era diferente de la muchacha escondida en los campos de azaleas. Sería la primera vez que escribiera un guión tokusatsu. Con un plan general formándose en su mente, Minami comenzó a delinear la trama. Elegir el escenario no fue difícil. Las series tokusatsu han utilizado durante mucho tiempo sus historias para criticar la incompetencia del gobierno japonés. Y Tokio siempre había sido una ciudad propensa a los desastres. Esto era prácticamente una tradición en todas las historias tokusatsu japonesas. Después de reflexionar un rato, Minami escribió la sinopsis. Japón, tras anunciar su decisión de arrojar residuos nucleares al océano. Los desechos contaminaron la vida marina, provocando mutaciones. El gobierno japonés, haciendo caso omiso de las normas internacionales, continuó con sus acciones imprudentes. Entonces, desde las profundidades del océano, un monstruo despertó. La antigua criatura Thanasis, que existió desde el periodo pérmico. Corrompida por las aguas contaminadas, emergió de las profundidades. Su primera aparición. Costa de Fukushima, Japón. Una figura imponente que se eleva hacia el cielo. Con un simple gesto, podría causar una destrucción a una escala inimaginable. Al emerger, destruyó inmediatamente las instalaciones de eliminación de residuos nucleares de Japón. Luego desapareció sin dejar rastro. Pero eso fue solo el comienzo. Thanasis comenzó a aparecer en todos los sitios de eliminación de aguas residuales nucleares que Japón había establecido. Los misiles y armas de fuego utilizados por el gobierno japonés no tuvieron ningún efecto sobre su gruesa piel y resultaron ineficaces para detener su avance destructivo. Consternado por este desastre y presionado por el pánico público, el gobierno decidió actuar con la esperanza de poner fin a la monstruosa crisis. Y en el guión de Minami, el protagonista era una de las figuras clave involucradas. Era un científico con un coeficiente intelectual excepcionalmente alto. Desde el momento en que Thanasis apareció por primera vez, rápidamente notó algo inusual. Este kaiju parecía estar atacando y destruyendo solo instalaciones que vertían aguas residuales nucleares al océano. Propuso a sus superiores que cesaran por completo el vertido de aguas residuales, creyendo que esa sería la única forma de detener los ataques de Thanasis. Pero su sugerencia fue rápidamente rechazada. Porque el mero conocimiento de la existencia de Thanasis fue suficiente para sumir a Japón en un estado de agitación. Mucho menos la idea de coexistir con ella. En lugar de eso, el gobierno exigió que él y sus colegas científicos encontraran una manera de eliminar al kaiju de una vez por todas. Sin otra opción, el protagonista centró su atención en analizar las muestras de tejido dejadas por Thanasis, con la esperanza de descubrir alguna debilidad. Y al final lo consiguió. A través de sus investigaciones, descubrió los secretos biológicos de los kaiju. Así, bajo su mando se empezó a desarrollar el arma secreta conocida como misil genético. Durante este periodo, las apariciones de Thanasis se hicieron más frecuentes. Estaba claro que la creciente contaminación nuclear en el océano estaba llevándolo a un estado de agitación. En ese momento, realmente parecía el guardián del planeta. Y el gobierno japonés, con su implacable contaminación, no era más que un parásito que se alimentaba de la Tierra. Finalmente el misil genético fue completado. El protagonista confiaba en que su creación podría destruir a Thanasis de un solo golpe. Y de hecho, en medio de innumerables miradas esperanzadas, el misil golpeó a Thanasis directamente en el pecho. Con el impacto, el kaiju, anteriormente invulnerable a las balas y misiles, de repente se congeló en el lugar. Entonces, un grito profundo y doloroso resonó por la tierra. Un sonido que transportaba el dolor de innumerables criaturas marinas que sufrían en silencio. Con la espalda hacia el mar, Thanasis se derrumbó, cayendo en el turbulento abismo de las aguas residuales nucleares. Su cuerpo, devastado por el misil genético, comenzó a descomponerse. La misma sangre roja intensa que fluía a través de todas las criaturas de la Tierra brotaba de sus heridas, dejando la superficie del océano roja. Mientras los funcionarios del gobierno celebraban la victoria. El kaiju que yacía en los desechos nucleares de repente abrió sus ojos opacos. Y rugió una vez más. Porque, después de pasar tanto tiempo inmersos en la contaminación nuclear, sus propios genes habían mutado. El misil genético, que una vez fue letal, ahora era en gran medida ineficaz. Todo Japón observó con horror cómo la bestia en descomposición se alzaba una vez más. Y sus ciudades fueron completamente aniquilados. Ni siquiera el gobierno japonés lo había imaginado. Que los residuos nucleares que tanto lucharon por eliminar serían el golpe final a su ataúd.
Una figura grotesca e imponente se erguía entre las ruinas de Tokio. Su carne en descomposición, retorciéndose y moviéndose, emitía incesantes gritos de agonía. Incluso mientras destruye todo a su alrededor. La pura ironía del asunto era asfixiante. Desde el principio, Tanasi solo quería proteger el océano. Y, sin embargo, con solo intentar cumplir un deseo tan simple, ella había resistido ataques implacables de la humanidad. Al igual que el protagonista, contemplando las ruinas de Tokio, habló con el corazón roto. Este es el desastre que el gobierno japonés ha provocado sobre sí mismo. Un monstruo nacido de la maldad de los corazones humanos. Nada podría derrotarlo. Y lo que fue aún más irónico. Después de diezmar el centro económico de Tokio, la columna vertebral de la economía japonesa, Thanasis, ahora completamente mutado, sucumbió a su propia transformación incontrolable. Justo antes de que desaparecieran todos sus signos vitales. Thanasis giró su enorme cuerpo, mirando una última vez el lejano e infinito mar azul. El lugar donde comenzó toda la vida. La madre que una vez la crió. Pero eso nunca podría protegerla de nuevo. Un kaiju, de pie e inmóvil sobre la tierra. Sin embargo, incluso en la muerte, ella amó a este planeta mucho más de lo que la humanidad jamás lo amó. Tras esta catástrofe, el gobierno japonés sufrió un golpe devastador. Y, debido a la presión internacional, se vieron obligados a abandonar todos los planes de seguir arrojando residuos nucleares. Porque ahora, nadie podía estar seguro de si otro Thanasis yacía latente en las profundidades del océano. Eso servirá. Minami dejó el bolígrafo y asintió levemente mientras examinaba la trama casi completa. En la primera página del manuscrito, garabateó casualmente el título. El monstruo de los corazones humanos. Exactamente como lo sugiere el título. Thanasis era un monstruo nacido de la oscuridad de la naturaleza humana. Despertado por la codicia humana, y finalmente perecido por causa de ella. Una conclusión que es a la vez poética y trágica. La humanidad ganó y perdió. El kaiju había perdido y ganado. Un final de héroe no se aplica a un salvador, sino a un monstruo. De alguna manera, poseía un encanto indescriptible. Dado que el monstruo de los corazones humanos fue escrito como una obra de teatro. Era más corto que la muchacha escondida en los campos de azaleas. Minami calculó que podría terminar mañana. Dejando el bolígrafo, apagó la luz del escritorio. Se acostó en el futón, originalmente destinado a Shinjo. Pero como ella ya estaba dormida en su cama, no tuvo corazón para despertarla. Mañana realizaré la tercera simulación. Miró casualmente su teléfono celular. La 1 de la mañana. Minami cerró los ojos lentamente. Sí. Sigo tan brillante como siempre. Capítulo 138. El tiempo pasó rápido. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya era el día siguiente. Como de costumbre, su reloj biológico lo despertó en el momento justo. Y como era de esperar. Aken ya se había ido. ¿Quién sabía a qué hora se había ido esa mujer? Ni siquiera dejó una nota. Bostezando, Minami no parecía particularmente molesta. Después de una ducha rápida, salió a correr por la mañana. Después del tifón de anoche, las calles estaban sumidas en el caos. Basura esparcida, ramas de árboles rotas, hojas caídas. La gente siempre decía que las calles de Japón estaban inmaculadas, sin ni una colilla de cigarrillo a la vista. Pero esto solo se aplicaba a las zonas residenciales. Porque en realidad, por la noche, las zonas comerciales y las calles comerciales se volvieron completamente caóticas. Asalariados borrachos. Jóvenes ruidosos y borrachos. A ninguno de ellos le importaba la decencia pública. Después de completar su carrera habitual, Minami regresó a casa. Tu condición física ha mejorado ligeramente. Resistencia actual, 7. Otro día perfecto. Admirando su hermoso reflejo en el espejo, Minami ignoró la notificación del sistema, narcisismo mejorado, y fue a la escuela. En el momento en que entró al aula. Abrió el manuscrito y continuó escribiendo el guión de ayer. Como ya había estructurado toda la trama. Su escritura fluía sin esfuerzo. En apenas 30 minutos antes del comienzo de la clase, ya había completado gran parte del trabajo. A este paso, terminaría al mediodía. Tan pronto como la maestra abrió la puerta, Minami dejó de escribir y pensó. Parece que subestimé mi propia velocidad. Sobre eso. Suspiró. Aken se apoyó en la mesa, mirando por la ventana. Ella todavía estaba pensando en el guión que Minami había mencionado. Y arrepintiéndose de ello. ¿Por qué carajo acepté esto? Tenía tantas otras cosas que hacer. Y allí estaba ella, suspirando para sí misma. Algunos, amigos, cercanos se dieron cuenta y asumieron que ella todavía estaba molesta por no haber logrado superar a Minami en el ranking. Uno de los estudiantes intentó consolarla casualmente, aprovechando la oportunidad para menospreciar a Minami. No te preocupes, Shinjo-san. Sé qué clase de persona es Minami. Puede que saque buenas notas, pero solo es un ratón de biblioteca que solo sabe memorizar. No tienes que preocuparte. Pero, para su sorpresa, tan pronto como terminó de hablar, la expresión de Aken se volvió disgustada. ¿Solo buenas notas? Se cruzó de brazos y sus ojos carmesí se volvieron hacia el estudiante, cuyo nombre ni siquiera se había molestado en recordar. Frunció el ceño. ¿Ni siquiera conoces a Minami-kun? Ni siquiera intentas entenderlo, y aún así sigues hablando mal de él delante de mí. ¿No te parece demasiado? Oh. El estudiante se quedó sin palabras y sin saber cómo reaccionar. Aken se giró, reprimiendo la incomodidad que crecía en su pecho. ¿Qué demonios? ¿Por qué defiendo a ese narcisista insoportable? ¿No debería estar feliz cuando otros hablan mal de él? Sin embargo, escucharlos insultar a Minami de alguna manera me pareció desagradable. Reflexionó sobre el asunto durante un tiempo antes de llegar finalmente a una justificación. Probablemente ese tipo estaba escribiendo un guión para ella en ese momento. En otras palabras, él trabajaba para ella. Así que defenderlo un poco era lo mínimo que se podía hacer. Aken estaba convencida. Pero aún así, no pudo evitar mirar por la ventana. Solo puedo imaginarme lo avanzado que está el guión de ese idiota. ¿Terminará hoy? No. Eso era imposible. Incluso si se trataba de una obra sencilla, escribir un guión adecuado no era algo que pudiera hacerse en 1 o 2 días. Aken calculó que a Minami le tomaría al menos 3 o 4 días terminarlo. Al final. No es un superhombre capaz de escribir un guión que me sorprenda.
Y la inspiración no siempre llega tan fácilmente. Akane murmuró para sí misma, volviendo su atención a la lección. Hora de comer. ¿Ya terminaste el guión? Akane parpadeó con incredulidad cuando vio a Minami, quien se acercó a ella justo cuando estaba a punto de abrir un paquete de pan relleno de jamón. Sí. Minami, tranquila como siempre, simplemente asintió y le arrebató el pan de las manos. Perfecto momento. Aún no he comido. Tú, punto. Shinjo se quedó allí sin palabras, en shock, mientras veía a Minami tomar un bocado de su pan. Este era el pan que ella le había pedido específicamente a su amiga número 5 que le comprara. ¿Qué carajo estaba haciendo ese tipo? Su ojo se crispó mientras lo observaba tomar casualmente el jugo de tomate que ella había dejado en la mesa y tomar un sorbo. Su sonrisa perfecta temblaba en las esquinas mientras apretaba los dientes. Minami-sensei. ¿Te traigo una servilleta para que también te limpies la boca? Eres muy amable. Aceptó. Akane finalmente perdió los estribos. Evitando las miradas perplejas de los otros estudiantes en la mesa, se inclinó y bajó la voz. ¿Estás avergonzado? Ese idiota insoportablemente guapo no solo pareció sin ser invitado, sino que además le robó el almuerzo, y ahora esperaba que ella le entregara una servilleta. ¿Creía que era tan fácil aprovecharse de ella? Y de ninguna manera dejaría que la servilleta tocara su boca, eso sería repugnante. Es solo una comida. Al menos echa un vistazo al menú. Minami, completamente imperturbable, le entregó el manuscrito. Akane apretó los dientes. Ella le dirigió una mirada asesina. Este guión debería valer la pena. Tomando el manuscrito de sus manos, miró rápidamente el título. El monstruo de los corazones humanos. El nombre definitivamente tenía esa vibra clásica de Ultraman de la era Soba. La pregunta era, ¿cuál era el contenido? Akane miró a Minami nuevamente. Para ser sincero, ella no tenía grandes expectativas sobre ello. Desde el momento en que dijo que escribiría el guión hasta que realmente lo terminó. Había pasado solo una noche y una mañana. A esta velocidad, decir que se trata de un borrador apresurado no sería ni siquiera una exageración. Sí, Minami era un genio. Pero esperar que escribiera un guión tokusatsu capaz de impresionar a una fan ferviente como ella en solo una noche, eso fue sencillamente absurdo. Pero, aunque no esperaba mucho, aún así, abrió el guión. Ella quería ver. Entonces, ¿qué tipo de historia había escrito el tipo que destrozó su guión? Si esto resulta terrible, me burlaré de él sin descanso. Con ese pensamiento en mente, comenzó a leer. Y luego, ella permaneció en silencio. No fue porque el guión fuera decepcionante. De lo contrario. Estaba tan bien escrito que se quedó sin palabras. La estructura de la historia era sencilla. El gobierno japonés está arrojando residuos nucleares al océano. Esto despierta a Thanasis, un kaiju que estaba dormido bajo el mar. Para acabar con la contaminación, el monstruo comienza a atacar las regiones costeras de Japón. Una premisa aparentemente básica. Pero fue precisamente su simplicidad lo que atrajo a Akane. Especialmente, la forma en que Thanasis fue retratado como un guardián del océano. La forma en que se retrata el conflicto interno del protagonista respecto a la contaminación nuclear y su renuencia a dañar a Thanasis. Esto la afectó profundamente. Lo sé, como seres humanos, somos nosotros los que estamos destruyendo este planeta. Bajo presión de sus superiores, el protagonista se vio obligado a desarrollar el misil genético. Pero mientras trabajaba, murmuró para sí mismo. Algún día sufriremos las consecuencias de nuestras propias acciones. Lo siento, Thanasis. Atrapado entre el gobierno japonés y Thanasis, lucha con la culpa. Finalmente, el misil genético fue lanzado. Y logró su objetivo. Justo cuando Akane pensó que la historia había terminado, Thanasis se movió de nuevo. Después de pasar tanto tiempo sumergidos en aguas contaminadas por radiación nuclear, sus genes sufrieron mutaciones. Su carne se pudrió. El océano estaba agitado. Sus gritos de agonía eran como los lamentos colectivos de miles de millones de criaturas marinas. La arrogancia de la humanidad ha pagado el precio. El distrito económico de Tokio quedó devastado. Y después de destruirlo todo, Thanasis dejó de moverse. Volvió su mirada hacia el mar. El lugar que una vez fue su hogar. Y mientras el protagonista contemplaba las ruinas de Tokio, el cuerpo sin vida de Thanasis. Él susurró. ¿Thanasis era realmente el monstruo? Se agarró la cabeza con agonía. No, nosotros éramos los verdaderos monstruos. Bestias con piel humana. El telón se cerró. Thanasis ganó y perdió. La humanidad perdió y ganó. Una historia tan trágica y de una belleza impresionante que las palabras no pueden hacerle justicia. Sí. Akane sintió que bellamente trágico era la única manera de describir la situación. De la muerte de Thanasis. Hasta el último susurro del protagonista bajo el atardecer. Poseía una belleza innegable y conmovedora. Akane se sentó allí. Completamente silencioso. Después de un breve silencio, no pudo evitar mirar a Minami y preguntar. ¿Estás seguro que deseas utilizar este script? ¿Cuál es el problema? No está bien escrito. No, es solo que. Akane Shinjo abrió la boca ligeramente. Ella realmente no quería admitirlo. Pero al final ella asintió. Está muy bien escrito. Sí. Esa fue su honesta opinión. Estuvo muy bien escrito. No sería exagerado decir que es excepcional. Hoy en día, las series tokusatsu deben estar vinculadas a la venta de juguetes, lo que da lugar a guiones terribles que gritan, estamos a punto de vender este nuevo juguete. Tiene luces LED. Corre a comprarlo, un intento descarado de ganar dinero fácil. Pero el guión que Minami había escrito le dio a Akane esa sensación pura de tokusatsu de la era Soba. En aquella época, el tokusatsu no estaba vinculado a los intereses corporativos. Cada guionista que trabajó en un guión tokusatsu simplemente estaba intentando hacer lo mejor que podía para contar una buena historia y transmitir un mensaje significativo. Y ese era exactamente el tipo de tokusatsu que Akane más amaba. Sin mencionar que el guión que Minami había escrito estaba centrado en los kaiju, sus favoritos absolutos. Esto la hizo sentir aún más emocionada y satisfecha. Si la puntuación perfecta fuera 100. Así que, en sus manos, ese guión era una obra maestra de 1000 millones de puntos, el tipo de trabajo que quería filmar en ese mismo momento y ver de inmediato. Pero, ¿este guión realmente será bien recibido? Akane hojeó repetidamente el guión tokusatsu que tenía en las manos, inconscientemente haciéndole la pregunta a Minami. Sí.
Minami había escrito un guión excepcional. Ya sea a través de la representación del gobierno japonés, la caracterización del protagonista masculino o el deseo de Thanasis de proteger el océano. Todo estaba escrito de una manera inexplicablemente cautivadora e increíblemente atractiva. Sin embargo, a pesar de la excelencia del guión, la cantidad de comentarios que contenía sobre el mundo real era simplemente excesiva. Incluyendo la cuestión de la eliminación de aguas residuales nucleares. Si este guión realmente se presentara en el festival cultural. Incluso Akane no tenía idea de la reacción negativa que esto podría causar. Fue brillante, tan brillante que quiso verlo inmediatamente. Pero también era arriesgado, tan arriesgado que podría no ser bien recibido. Esa fue la evaluación honesta y completa de Akane sobre el guión. Pero, mientras te guste, no es suficiente. Akane se congeló. Quiero decir, te gusta, eso es suficiente, ¿no? Minami preguntó con calma, escribí este guión para ti. Es algo que querías ver. Si estás satisfecho con él, entonces es más que suficiente para mí. Entonces. Después de una breve pausa, Minami continuó. ¿Por qué debería importarme la opinión de los demás? Sí. Sea que haya sido bien recibido o no. ¿Y qué tenía eso que ver con él? Desde el principio, este guión fue escrito para Akane. Mientras a ella le gustara, eso era lo único que le importaba. Mientras decía esto, Minami aún tenía un poco de salsa de tomate en la comisura de la boca. Bajó la cabeza y buscó una servilleta para limpiarla. Pero, cuando estaba a punto de encontrar uno. De repente, una bufanda de color rosa claro se extendió hacia ella. Minami instintivamente miró hacia arriba. Y entonces vio a Akane, con el rostro ligeramente sonrojado, ofreciéndole el pañuelo. Aquí. Ella giró la cabeza. Aún tienes cosas en la boca y aún así dices cosas tan vergonzosas. En serio, estás perdido. Su rostro, girado hacia un lado, estaba ligeramente sonrojado. Aunque su tono parecía irritado, cualquiera que prestara atención percibiría la suave ternura que se escondía en él. Minami no dijo nada innecesario. Simplemente tomó el pañuelo de Akane y se limpió la boca. Al verlo hacer eso, Akane, ahora con su mejilla apoyada en su palma, inconscientemente dio una pequeña sonrisa. Ah. Este tipo es realmente. Fin del video.